Bien, habíamos presentado ya aquí en Argentina en Vivo el informe especial sobre el asesino silencioso como es el monóxido de carbono y que la gente no puede allí percibir o percatarse de que se está intoxicando y esto hasta llega a provocarle la muerte o en muchos casos también una discapacidad muy pero muy severa en esa persona. Para tratar de entender un poco más sobre lo que es el asesino silencioso, estamos en el Hospital Fernández. Allí está Nicolás Feuerman junto al toxicólogo, el especialista, el doctor Carlos Damín. Buenos días a los dos. ¿Qué tal, Claudio, Agostina, Nacho? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Así es, para tener un poco más de información, para tratar de comprender un poco mejor en qué consiste y cuáles son los peligros de inhalar monóxido de carbono. Es imperceptible, es inoloro, es muy difícil darse cuenta que uno lo está inhalando y por eso vamos a hablar con el jefe de toxicología del Hospital Fernández, Carlos Damín. Muchas gracias, doctor, por recibirnos. ¿Cuáles son los riesgos y qué cantidad de pacientes recibe a diario aquí en el hospital? Bueno, la verdad que cuando comienza el frío la cantidad de pacientes que recibimos es mucha, depende directamente de la temperatura y a más frío claramente tenemos más pacientes. Primero porque la gente muchas veces no controla los artefactos que tiene en su casa y tenemos que tener claro que el monóxido de carbono se produce por combustión, no es un escape de gas. Es decir, el escape de gas es propano, butano, es un gas que es combustible. El monóxido de carbono no. Se produce siempre que hay llama, por eso no se produce de elementos eléctricos, se produce de hornallas, se produce del horno, se produce de la combustión del calefón, por ejemplo, o claramente muchas veces cuando la gente tiene estufas de tiro balanceado que pasó mucho tiempo y se pican, entonces empieza a tirar el producto de la combustión hacia adentro, no solo hacia afuera, y la gente muchas veces se queda tranquilo por esto. Pero es importante tener en claro que siempre es cuando hay llama. Y además la gente tiene que tener en cuenta que hay síntomas que son fácilmente confundibles con otras cosas, ¿no? Los primeros síntomas del monóxido de carbono son algo así como somnolencia, entonces por ahí uno cuando hace frío y está dentro en un lugar más caliente empieza a sentir como una modorra. Ese es uno de los primeros síntomas de la intoxicación por monóxido de carbono, a lo que se suele agregar dolor de cabeza. Y después inmediatamente se le agregan náuseas y vómitos. Esto la gente muchas veces lo confunde con problemas digestivos. Y es importante, nosotros siempre le pedimos a la gente que cuando tiene dolor de cabeza, náuseas y vómitos, y estamos en invierno, lo primero que debe pensar es en el monóxido de carbono y mirar qué es lo que tiene prendido, sobre todo porque la velocidad en la que se produce la intoxicación es extremadamente rápida y muchas veces no da tiempo a la gente incluso a llegar a abrir la ventana para empezar a ventilar, ¿no? Doctor, lo dejo en contacto con los estudios de C5N, está Claudio Rigoli, Agostina Scioli e Ignacio Ramírez, ya lo están escuchando. ¿Cómo les va? Hola Carlos, buen día, Claudio Rigoli. Ese proceso de intoxicación, cuando comienza la persona a intoxicarse hasta el momento límite, ¿en cuánto tiempo se da? Mire, muchas veces es extremadamente corto y va a depender un poco de la fuente. Hemos tenido hace 2 o 3 años un caso que realmente fue importante y por lo impactante además, que 4 familiares, eran 3 hermanos y otro familiar, encendieron 4 hornallas para calentar un ambiente pequeño y los 4 quedaron muertos sobre la mesa sentados en sus sillas. Es decir, el tiempo entre que se empezó a producir la intoxicación y se murieron es de escasos minutos en algunos momentos. Es decir, es muy importante mantener siempre una ventilación abierta cuando uno tiene algún tipo de llama en algún lugar. Claro. Y por eso Sí. Digo, aun cuando uno tiene una ventilación, ¿puede presentarse una intoxicación un poco más tardía? Es decir, que se vaya acumulando con el paso de los días. Mire, nosotros tenemos 2 tipos de intoxicación. Una es la aguda, que es esta que decíamos con pérdida de conocimiento. A veces por ahí 2 o 3 miembros de la familia primero se intoxican 2 o 3 y entonces es uno el que logra abrir la puerta o parar el método de calefacción que están teniendo y eso es lo que salva al resto. Hay veces que los animales son más sensibles y entonces el perro o ese gato o es un pájaro en la casa el que primero uno evidentemente ve
que le está pasando algo. Ese es un método que es la intoxicación aguda y que muchas veces es muy corta. La otra que tenemos es la intoxicación crónica, la que se da con una estufa que está funcionando mal y produce una pequeña cantidad de monóxido de carbono todos los días. La gente muchas veces todas las noches se va a acostar con dolor de cabeza, con cefalea, a veces con náusea, y empieza a atribuirle ese dolor a la almohada, al colchón, a la comida, empieza a tomar un analgésico y se calma, pero todos los días le pasa y terminamos teniendo lo que nosotros llamamos una intoxicación crónica, y que esta tiene claramente manifestaciones a largo plazo, ¿no? Tiene manifestaciones 2, 3 meses después con otro tipo de manifestaciones por la exposición crónica. Sabemos que allí el monóxido provoca en los casos límites la muerte de esa persona, pero las discapacidades que dejan las personas que logran por allí no llegar al punto límite, ¿hay alguna discapacidad que prevalece sobre las otras, doctor, o no? Bueno, muy claro, es decir, en las intoxicaciones agudas que no son tratadas a tiempo, o que la intoxicación logró niveles muy altos y que por ahí lograron parar la intoxicación cuando el proceso llevaba por ahí algunas horas, bueno, entonces las discapacidades motoras son las más frecuentes, gente que queda con alteraciones en el habla, en la audición, o claramente con discapacidad motora, con imposibilidad o invalidez, con incapacidad de movilizarse. Lo otro que suele aparecer son trastornos psiquiátricos, a veces de manera repentina, 1 mes y medio, 2 meses más tarde, aparecen alteraciones psiquiátricas o del comportamiento que la gente no logra relacionar con un evento de exposición o de intoxicación que ocurrió un tiempo atrás, ¿no? Y en los más niños, ¿qué efecto produce el monóxido de carbono? ¿Qué tipo de trastorno? Bueno, es el mismo. Es el mismo. En los chicos son muy sensibles, más sensibles que los adultos, y las manifestaciones son las mismas, ¿no? El chiquito que llora, cuando estamos hablando de bebés, chicos que lloran y no tienen explicación los papás de por qué están llorando cuando todavía no se expresan, y que tengan vómitos o bueno, cuando son un poco más grandes, dolor de cabeza o náuseas, son dos cosas que uno tiene que tener muy muy presente. Estas son las manifestaciones previas a la pérdida de conocimiento y obviamente la muerte, cuando no se pudo parar toda la evolución. En el caso de los chiquitos que lograron ser tratados adecuadamente y a tiempo, la rehabilitación, la recuperación logra hacerse ad integrum. Igualmente siempre nosotros recomendamos que la gente, aunque se sienta mejor simplemente por abrir la ventana, concurra a un centro de salud para ser atendido, porque hay que hacerle controles cardiológicos, controles oftalmológicos, porque muchas veces lo que se pierde es la visión, y además porque requiere un tratamiento específico en muchos casos, que es someter a un tratamiento con oxígeno a alta presión, ¿no? Claro. Cámara hiperbárica. ¿Cómo identifican ustedes si ingresa una persona con un cuadro con vómitos, náuseas y dolor de cabeza? ¿Cómo identifican como profesionales cuál es aquel síntoma que ustedes les hace darse cuenta que es una intoxicación por monóxido de carbono y no, por ejemplo, un cuadro como puede ser un virus? Mire, claramente por la recuperación. Cuando la gente que está expuesta al monóxido de carbono y hay una fuente, cuando uno abre la ventana empieza a sentirse mejor, lo que no quiere decir es que está tratado, ¿sí? Y requiere tratamiento. Hay un análisis muy sencillo que lo hacen casi todos los hospitales, que es la determinación de carboximoglobina, decimos los médicos, que es la concentración de monóxido de carbono en sangre, que rápidamente se puede medir, en un par de minutos se puede medir, y de acuerdo a la concentración se indica un tratamiento específico. Doctor, de todos los casos que ingresan, por ejemplo, al Hospital Fernández, ¿qué porcentaje llega a ser letal? Mire, es muy raro cuando un paciente logró llegar al hospital que termine muriéndose por monóxido. Puede ser que quede con secuelas, porque usted tiene que pensar que una intoxicación, en el momento que usted lo saca de la fuente, empieza a mejorar, no empeora. Entonces es muy raro que un paciente que llegó al hospital no se recupere. Lo que ocurre es que una gran cantidad de casos, lamentablemente en todo el país, son fatales y que no llegan nunca al hospital, ¿no? Claro, que son encontrados muertos en su casa. Sobre y son todo en los muchos sectores más bajos, lamentablemente, ¿no? Que suelen utilizar este tipo de mecanismos para calefaccionarse, como puede ser el horno, la hornalla, un brasero.
En los sectores más bajos el brasero es lo más mortal que tenemos, sino las hornallas, los calefones. Afortunadamente los calefones en los baños quedan poco, más allá de que están prohibidos hace muchos años, aún hay casas que tienen el calefón dentro del baño todavía, eso suele ser mortal casi siempre. Y no, sacando a aquellas personas que tienen losa radiante, que son los que tienen menos riesgos, incluso los que tienen tiros balanceados, es recomendable que los hagan revisar, porque como decía previamente, se pican y entonces empieza a filtrar el monóxido de carbono hacia adentro. ¿Qué es lo que provoca el monóxido de carbono en el organismo, en la fisiología? ¿Que quita el oxígeno de la sangre? ¿Cómo es, doctor? Mire, lo que hace es... Se monta sobre los transportadores del oxígeno, es decir, el oxígeno en la sangre es transportado por la hemoglobina y la hemoglobina tiene una afinidad muy superior por el monóxido de carbono que por el oxígeno. Es decir, cuando la hemoglobina tiene para elegir si oxígeno o monóxido, elige siempre el monóxido no transporta oxígeno, es decir, cuando llega el monóxido a los tejidos no se desprende de la hemoglobina, además se aferra a la hemoglobina y de esta manera entonces los tejidos se quedan sin oxígeno. Carlos, también muy didáctico, como siempre, muchísimas gracias. Gracias. Un gusto. Por favor, hasta cualquier momento. Gracias. Gracias, Nacho. Gracias a ustedes y que termines muy bien tu día, Agos. Muchas gracias. De nada.